Capítulo 16. Una vez que Catherine dejó a sus hijos en casa, condujo hasta el departamento médico. Pero se sorprendió al ver que todo estaba en calma y en orden. ¿No le habían informado que había una emergencia? Mientras se lo preguntaba, una oficial se acercó a ella y la saludó. «General, gracias a Dios que llegó rápido. Tuvimos algunos invitados de la isla Aurora y se irán pronto». «Oh, llévame con ellos rápidamente». «Oh, llévame con ellos rápidamente», respondió Catherine. Había malinterpretado la situación de emergencia. Pensó que se trataba de un caos en la base, sin saber que todo era consecuencia de la llegada de unos visitantes inesperados. Cuando llegó al lugar, vio a 3 oficiales sentados con porte noble. Todos ellos también eran generales. Se pusieron de pie para saludarla, y ella correspondió el gesto antes de sentarse. La oficial de menor rango que la había acompañado ya se había marchado. Catherine se preguntó cuál era el motivo de aquella repentina reunión. Los generales se presentaron y luego expusieron el propósito de su visita. Entre los 3 oficiales de la isla Aurora había 2 hombres que parecían tener poco más de 40 años y una mujer joven pero de apariencia ágil. Su nombre era General Wendy. Era cirujana general en la isla Aurora, pero había sido enviada para asistir a Catherine en su labor. «Entonces, la General Wendy servirá aquí durante 9 meses. Espero que puedas trabajar con ella», dijo uno de los generales de la isla Aurora. Catherine no se sentía cómoda con este nuevo desarrollo. ¿Por qué traían a otro cirujano general? ¿Acaso pensaban que no era capaz de hacer su trabajo? «Deberíamos», respondió Catherine con seriedad. Los 2 generales masculinos intercambiaron unas palabras más antes de marcharse, dejando solas a Wendy y Catherine en la amplia oficina. «Será un honor para mí trabajar con usted, General Catherine. He oído hablar mucho de usted», dijo Wendy con una sonrisa. Catherine se encogió de hombros. «De nada, General Wendy». Entonces se puso de pie. «General Catherine», llamó Wendy y Catherine se volvió hacia ella. «¿Podría asistir a mi cena de bienvenida esta noche? Me gustaría que estuviera presente». Catherine reflexionó unos segundos y luego respondió. «No debería haber problema». Dicho esto, se alejó. No es que sintiera celos por la presencia del nuevo cirujano general. Simplemente no le gustaba la idea de que alguien con un rango y una función similares a los suyos estuviera allí. Debía informar esto a Derrick. Regresó a casa, se duchó y luego descansó en la cama. Esperaba que Derrick llegara antes de que tuviera que salir a la cena de bienvenida de Wendy, pero cuando terminó de vestirse, él aún no había llegado. Catherine le informó a Samantha a dónde iba. Los niños ya estaban dormidos, pues era bastante tarde. Al salir del edificio y dirigirse a su automóvil, vio que otro vehículo entraba. Observó cómo un alto oficial militar descendía del auto. Era Derrick. ¿A dónde vas? A la cena de bienvenida de la General Wendy, y realmente tengo algunas cosas que discutir contigo. ¿De qué se trata? Tal vez cuando regrese, dijo ella intentando dirigirse a su coche. Dímelo ahora, exigió él. Catherine hizo una pausa y miró su reloj de pulsera. Aún le quedaban unos minutos. ¿Por qué trajeron a un nuevo cirujano general? ¿Qué intentan decirme? ¿Que no soy capaz de hacer mi trabajo? Nosotros no pedimos ayuda a los militares de la isla Aurora. Fueron ellos quienes se ofrecieron a proporcionarnos un cirujano general y algunos oficiales médicos. Acepté la oferta porque Aurora tiene una habilidad de primer nivel en tácticas militares, y su departamento médico es uno de los mejores. Además, todavía tenemos miles de soldados en nuestro centro médico que necesitan recuperarse rápidamente. Creo que esto facilitaría tu trabajo, ¿no crees? Explicó Derrick con calma. Simplemente no me siento cómoda con alguien más ocupando la misma posición que yo. Ten paciencia. Solo te quedan 5 meses y unas pocas semanas aquí. Wendy tampoco estará aquí para siempre, así que aguanta, dijo él erguido y con porte galante. Catherine se encogió de hombros y murmuró. No es como si tuviera otra opción. Debería irme ahora. Tu vestido, dijo de repente. Catherine se miró a sí misma, pero no vio nada extraño en su atuendo. ¿Qué pasa con él? ¿no es demasiado corto? Preguntó él. Catherine frunció el ceño. ¿Desde cuándo el tipo de ropa que usaba era asunto suyo? ¿Por qué te preocupa eso? No creo que debas hacerlo. Adiós. Se subió a su auto y se fue. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse por qué se había fijado en su vestido. No es como si a él le importara en lo más mínimo. Ese hombre solo sabe matar, pensó mientras conducía. Después de varios minutos,
Se detuvo frente al salón militar A2 y caminó directamente a la habitación 09, donde se llevaba a cabo la cena de bienvenida. La hermosa habitación estaba repleta de gente, con una suave música de fondo. A Catherine le encantó el diseño del gran salón. Todos los presentes iban vestidos de civil, y en su mayoría lucían elegantes. Mientras buscaba dónde sentarse, una voz sonó detrás de ella. General Catherine. Catherine se volvió y vio a Wendy, quien le sonreía ampliamente. Hola, General Wendy. Me alegra que hayas venido. Esta fiesta no habría valido la pena sin tu presencia. Oh, no, no me halagues. Respondió Catherine. Por favor, ven aquí y siéntate, Dijo Wendy, guiándola hasta la mesa BP y haciéndola tomar asiento. Solo los oficiales de alto rango podían sentarse allí. Catherine se acomodó, y poco después, algunos camareros se acercaron y sirvieron copas de vino en la mesa. Catherine disfrutó la música, que la hacía sentir relajada. Además, una pantalla grande mostraba un video musical. Se quedó absorta mirándolo. Tomó la copa de vino que tenían en la mesa y bebió un sorbo. El sabor era dulce y de alta calidad. Luego, volvió a fijar sus ojos en la pantalla, disfrutando del video musical. Mientras tanto, dos personas estaban de pie en la entrada del salón, observándola mientras ella, de espaldas a ellas, se sumergía en su propio mundo. Esas dos personas eran Wendy y Donna. Donna y Wendy habían servido juntas en el ejército de la isla Aurora. Eran amigas muy cercanas, a pesar de que Wendy tenía un rango superior. Fue Donna quien le sugirió a Wendy que escribiera a los altos mandos de la isla Aurora para ser enviada allí y ayudar a los oficiales enfermos. Pero en realidad, ese no era el verdadero propósito de Donna. Solo necesitaban a alguien con un rango tan alto como el de Catherine. Donna se dio cuenta de que, al tener Catherine un rango más alto que ella, había poco que podía hacerle. Pero estaba convencida de que Wendy podría ayudarla a llevar a cabo sus planes. Ha bebido de la copa, Dijo Wendy en voz baja. Lo veo, general. Respondió Donna. Entonces, ¿ya has arreglado lo del hombre que tendrá sexo con ella? Preguntó Wendy. En realidad, estaba nerviosa por todo aquello, pero debía hacerlo por su amiga. Puedes irte y disfrutar de tu fiesta, Wendy. Yo me encargo de todo desde aquí. Aseguró Donna. Wendy asintió y se alejó. Un par de minutos después, los ojos de Catherine comenzaron a volverse borrosos. Se sentía extrañamente intoxicada, a pesar de haber bebido solo un poco. Se levantó de inmediato y miró a su alrededor, buscando el baño. Necesitaba llegar a un lugar privado antes de perder la conciencia de lo que la rodeaba. Apenas logró divisar el baño, caminó hacia él. Sin embargo, sus piernas se sentían cada vez más pesadas. En algún momento, tuvo la sensación de estar entrando en un cielo azul en lugar de un baño. Finalmente, consiguió llegar. Se apoyó contra la pared y se preguntó qué le estaba ocurriendo. ¿La bebida estaba adulterada?, pensó para sí misma. De repente, percibió una fragancia masculina intensa. Levantó la vista y vio a un hombre parado frente a ella, pero no pudo distinguir quién era. Sin embargo, su olor le resultaba familiar. La última vez que te probé fue hace 7 años. Susurró una voz conocida. A pesar de lo nublada que estaba su mente, aún podía procesar lo que sucedía. Aquel hombre frente a ella... ¿Richard? ¿Richard? ¿Dentro de la base militar en este momento? ¿Qué podría estar haciendo aquí? Sintió un fuerte agarre en su muñeca de repente. Trató de zafarse, pero no lo logró. Su cuerpo entero se debilitaba más y más. El miedo se apoderó de ella. Intentó resistirse al tirón, pero fue imposible. De repente, sintió cómo la empujaban con fuerza. Pensó que caería al suelo y se lastimaría la espalda, pero sorprendentemente, el lugar donde aterrizó era blando, como una cama. Su corazón latió con fuerza. Esto es una trampa. Debo hacer algo rápido. Capítulo 17. La puerta de la habitación en la que estaba Catherine se abrió, y Donna entró con una bebida en la mano. Se la entregó a Richard, quien en ese momento se estaba desabrochando el cinturón. Donna había visto a Derrick entrar varias veces a la casa de Catherine y comenzó a sospechar que algo andaba mal. Temía que Derrick eventualmente descubriera con quién realmente tuvo una aventura nocturna hace 7 años. Hasta ahora, Derrick no parecía tener ningún problema con Catherine,
Pero si llegaba a presenciar lo que estaba a punto de suceder entre Richard y ella, definitivamente la despreciaría y se mantendría alejado, creyendo que aún tenía una relación con su exmarido. Donna había sido quien ayudó a Richard a infiltrarse en la base militar, ya que a los civiles no se les permitía el acceso después de las 6 de la tarde. Además, estaba de turno haciendo todo lo posible para lograr que Catherine fuera degradada. Odiaba el hecho de que ella tuviera un rango más alto que el suyo. Era una humillación que no estaba dispuesta a tolerar. Una vez que todos vieran lo desvergonzada que era Catherine, protestarían para que fuera degradada o transferida de regreso a Eastern Ocean City. Richard tomó la bebida de sus manos y preguntó: ¿Para qué es esto? Si realmente quieres tener relaciones íntimas hasta quedar satisfecho, bebe esto. Te ayudará a desempeñarte mejor en la cama. Dijo Donna. Ella ya había colocado una cámara secreta en la habitación para grabarlo todo. Además, la había conectado a su Facebook Live e Instagram Live. Una vez que Richard entrara en acción, todos los oficiales, tanto civiles como militares, verían al cirujano general teniendo sexo con su exesposo. De esa manera, Catherine quedaría humillada y sería el blanco de burlas para siempre. Hace 7 años, junto a Sharon, habían tendido una trampa para que Catherine fuera violada por un desconocido y arruinar su vida. No esperaban que pudiera volver a levantarse, pero si lo hacía, Donna se aseguraría de derribarla una vez más. Vete y cierra la puerta, ordenó Richard. Donna asintió y salió. Richard dudó antes de beber el contenido. ¿Y si lo drogaban y perdía el control de sí mismo? Antes confiaba en Donna, pero ya no podía hacerlo por completo. Además, no necesitaba ninguna droga para tener sexo. Dejó la copa sobre una mesa junto a la ventana y de inmediato se quitó el cinturón. Mientras bajaba sus pantalones, Catherine, aún semi-inconsciente, giró la cabeza y vio lo que él estaba haciendo. En ese momento, comprendió lo que estaba a punto de suceder. Le costaba un esfuerzo enorme mantenerse despierta. Un civil común ya habría caído inconsciente en la cama, pero ella seguía luchando contra los efectos de la droga. Era una batalla dolorosa, pero no permitiría que ese bastardo la tocara de nuevo. Cuando Richard quedó solo, con su ropa interior, se acercó a la cama. En ese instante, recibió una fuerte patada que lo hizo caer al suelo. Gritó de dolor. La patada había sido brutal. Catherine se bajó de inmediato de la cama y corrió hacia la puerta con todas sus fuerzas. Pero al abrirla, se encontró con Donna, que esperaba fuera, atenta a cualquier sonido que confirmara que ya habían comenzado a tener relaciones. No esperaba escuchar gritos de dolor. Al verla, Catherine comprendió que Donna era quien estaba detrás de la trampa. Después de todo, había sido ella quien, hace 7 años, la preparó para que un desconocido la violara. Sin pensarlo 2 veces, la agarró del cabello y la empujó con fuerza dentro de la habitación, cerrando la puerta tras ellas. Pero hasta ahí llegaba su resistencia. Catherine cayó al suelo y perdió por completo el conocimiento. Mientras tanto, Richard estaba furioso. No solo Catherine lo había golpeado, sino que también había escapado. Su ira lo llevó a tomar la bebida que había dejado en la mesa. Para su sorpresa, en cuestión de segundos sintió cómo su virilidad se endurecía como una roca, y su deseo de tener sexo aumentó con vehemencia. Fue entonces cuando notó que alguien había sido arrojado dentro de la habitación. Sin preocuparse por quién era, la agarró y la lanzó sobre la cama. Desafortunadamente para Donna, mientras era empujada dentro de la habitación, su pulgar presionó accidentalmente el botón de su teléfono, activando la transmisión en vivo en sus redes sociales. Richard, ¿te has vuelto loco? Soy yo, Donna. Gritó desesperada. ¿A quién le importa? Gruñó él, rasgándole la ropa con furia. Su deseo era incontrolable. Donna trató de apartarlo, pero era inútil. Richard estaba fuera de control y solo quería satisfacer su lujuria. Mientras tanto, en el salón donde se llevaba a cabo la cena de bienvenida, comenzaron a circular susurros y rumores sobre lo que estaba sucediendo en la cuenta de Facebook de Donna. Dado que ella era una oficial superior, la mayoría de los oficiales subalternos presentes no se atrevían a hablar en voz alta, por lo que se limitaban a susurrar entre ellos. La cirujana general Wendy disfrutaba alegremente de unos pasteles en su mesa cuando su asistente se inclinó y le susurró sobre los rumores. De inmediato, sacó su teléfono y accedió a la cuenta de Facebook de Donna,
solo para encontrarse con un impactante video en el que un hombre violento intentaba tener sexo con ella. ¡Oh, Dios mío, qué vergüenza! Exclamó con amargura, preocupada por su querida amiga. ¿No se suponía que Catherine era la mujer a la que debía estar teniendo intimidad? Si esta historia te atrapó, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para más audionovelas. Comparte con tus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos traerte más historias emocionantes. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Capítulo 18. Catherine, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Preguntó Derrick. Ya tenía planeado llamar a un oficial médico para que la atendiera en su casa. Solo quédate conmigo. Lo atrajo hacia sí una vez más. Tan atractiva como parecía, Derrick sabía que eventualmente se arrepentiría de lo que ella insinuaba, así que apartó sus manos con firmeza y cerró la puerta. Su respiración se volvió errática, especialmente cuando el rostro audaz y hermoso de Catherine apareció en su mente. Si no tuviera autocontrol, ya habría cerrado sus labios sobre los de ella y la habría besado apasionadamente. Pero esa mujer parecía estar borracha. Tal vez bebió demasiado y perdió el conocimiento. Derrick llegó rápidamente al asiento del conductor y aceleró hacia su casa. Una vez que estacionó el auto, se bajó y llevó a Catherine en brazos hasta su habitación. Sus ojos permanecían cerrados, pero su expresión no parecía tranquila. Derrick tomó su teléfono e hizo una llamada urgente para que un oficial médico de alto rango acudiera de inmediato. Mientras esperaba, recibió una llamada de Alessio. Marshall, pudimos salvar a Donna antes de que ese hombre se saliera con la suya y hemos detenido la grabación en vivo. El hombre que intentaba forzar su camino hacia ella es un civil. Debe haber entrado a escondidas en la base. ¿Qué sentencia deberíamos darle? Mátalo de inmediato. Respondió Derrick sin titubear, pero una idea cruzó por su mente y cambió de opinión. No. Manténlo en prisión y averigua su identidad. ¿Entendido, señor? Respondió Alessio antes de cortar la llamada. Derrick no solía dar segundas oportunidades a los delincuentes. Si alguien cometía un error, debía morir, pero este hombre tenía sus ojos puestos en su prometida. Antes de emitir un juicio definitivo, quería saber quién era. Su mirada regresó a Catherine, que permanecía acostada en la cama. Su rostro se había vuelto pálido, su expresión suavizada. Derrick se preguntó por qué se había aferrado a él, de aquella manera, antes de perder el conocimiento. Unos minutos después, alguien llamó a la puerta y Derrick ordenó que entrara de inmediato. El oficial médico examinó rápidamente a Catherine y le informó. «Señor, ha sido drogada. Hay sustancias nocivas en su sangre». ¿Drogada? Derrick frunció el ceño. ¿Quién podría haberle hecho esto? Trátala rápido. El médico se puso a trabajar de inmediato, mientras Derrick permanecía de pie, sin intención de sentarse. No veía la necesidad de hacerlo. 2 horas después, el reloj marcaba las 2 de la mañana. «Solo necesita tiempo para descansar y estará bien», anunció el médico. Bien. Asintió Derrick, observando cómo el oficial médico se retiraba. Él estaba acostumbrado a mantenerse en pie, especialmente cuando estaba preocupado. No era como un civil ordinario que se sentaba o acostaba en momentos de ansiedad. Durante la guerra, había pasado hasta 3 días sin sentarse ni acostarse. Siempre estaba corriendo, caminando o de pie. Ahora, permanecía frente a la cama de Catherine, observándola y esperando a que despertara. Lo hacía por su madre. Aún no comprendía por qué ella insistía en que se casara con Catherine, pero estaba seguro de que algún día revelaría la razón. Cuando el reloj marcó las 5:10 de la mañana, Catherine abrió los ojos. Tardó un momento en acostumbrarse a la tenue luz de la habitación. Al ver a un hombre alto y corpulento frente a ella, reaccionó automáticamente poniéndose a la defensiva, pero pronto se dio cuenta de que era Derrick, por lo que bajó la guardia y suspiró. Catherine, ¿cómo te sientes? Preguntó Derrick, cambiando su postura. Catherine llevó una mano a su frente, mientras un leve dolor punzante recorría su cabeza. Me siento mejor. Respondió con voz ronca. El médico dijo que te drogaron. ¿Lo hiciste tú o alguien más lo hizo? Catherine aún intentaba procesar todo lo que le había sucedido. Después de unos minutos, los recuerdos previos a perder el conocimiento volvieron a su mente. Una oleada de ansiedad la invadió. Richard, ese bastardo,
Se había atrevido a infiltrarse en el campamento militar solo para intentar forzarla. Incluso la había drogado. Definitivamente no tenía miedo de perder su vida. Creo que me drogaron. ¿Puedes sentarte? Preguntó, incómoda con Derrick parado imponente frente a ella. Si tan solo supiera que él había estado esperando más de 3 horas. Necesito saber que estás bien. Fue su única respuesta. ¿Por qué? ¿Te importa? Pensó Catherine. Para ella, este hombre frente a ella no parecía preocuparse en absoluto por ella. Y eso podría ser cierto, ya que Derrick solo estaba actuando de esa manera porque no quería ofender a su madre. Estoy mejorando, por favor siéntate, Marshall. Dijo Catherine. Solo entonces Derrick se sentó, aunque sus ojos seguían fijos en ella. ¿Quién crees que te drogó? Preguntó Derrick. ¿Y por qué crees que lo hizo? Necesito esta información para saber cómo tratar con el culpable. Creo que debe ser mi ex esposo. Después de llegar a la cena de bienvenida de la general Wendy, me senté cómodamente y tomé mi primer trago, pero empecé a sentirme rara. Logré salir, pero escuché la voz de mi ex esposo. Luego, me arrastró a una habitación, supongo. Pero pude escapar y... El resto de lo sucedido no estaba claro, por lo que se desvaneció en su mente. Derrick luego hizo una llamada para Alessio. Tan pronto como respondió, Derrick preguntó. ¿Has encontrado su identidad? Sí, Marshall. Es Richard Caldwell, el exmarido de la general Catherine. Respondió Alessio. Después de colgar, Derrick le preguntó a Catherine. Tu ex esposo rompió nuestros códigos y normas al ingresar a la base militar fuera del horario permitido para civiles. No solo eso, parecía haberte drogado, e incluso lo atrapamos tratando de forzar a Donna. Ya sabes qué juicio se le hará, ¿verdad? Catherine sabía que Derrick estaba sugiriendo indirectamente que lo matarían. A ella no le importaría que lo mataran, pero ¿y si Richard era el padre de sus hijos? ¿Estaría ella de acuerdo con la ejecución del padre de sus hijos? Si estuviera segura de que Richard no lo era, no se habría molestado. Richard había cruzado la línea militar, y cualquier civil que lo hiciera debía enfrentar una ejecución inmediata. Incluso era sorprendente que Richard no hubiera sido abatido a tiros. Catherine no sabía qué decir, pero nunca aceptaría que ejecutaran a Richard. Cuando Derrick vio la expresión de Catherine, supo que no estaba dispuesta a dejar que él dictara sentencia para ejecutar a Richard. ¿Todavía sientes algo por él? Concluyó Derrick. Ella lo miró de inmediato. ¿Sentimientos? Nunca. ¿Cómo voy a tener sentimientos por alguien que me engañó y me echó de su casa sin nada a mi nombre? Solo una persona loca podría tener sentimientos. Entonces, ¿por qué no lo quieres muerto? Preguntó Derrick y luego añadió rápidamente. Oh, ya entiendo. No quieres matar al padre de tus hijos. Catherine se sorprendió de la precisión con la que Derrick hablaba. Aunque él no es el padre de mis hijos. Permíteme preguntar, ¿por qué sigues diciendo que él no es el padre de tus hijos cuando claramente lo es? No es como si hubieras tenido sexo con otra persona hace 7 años, aparte de tu esposo, o si hubieras estado engañándolo en secreto. Ex esposo. Corrigió Catherine rápidamente y luego añadió. No engañé a mi ex esposo, pero sí, tuve relaciones sexuales con otra persona. Apartó la mirada vergonzosamente después de decir esto. ¿Tuviste sexo con otra persona mientras estabas casada con tu exesposo y eso no es hacer trampa? Se burló Derrick de sus palabras. Catherine no sabía cómo explicarle que Donna y su suegra le habían tendido una trampa. Si realmente hubiera sido amante de alguien más durante su matrimonio, le habría contado toda la verdad, pero considerando que su matrimonio fue solo temporal, no podía decirle lo que realmente había sucedido. Es complicado. Fue todo lo que Catherine pudo decir. Pero su revelación disgustó a Derrick. Se levantó, con una mirada de desdén claramente escrita en su rostro. ¿Qué vio su madre en esta mujer que le hizo decirle que se casara con ella? Ella era una mentirosa, engañosa e incluso manipuladora. Derrick apartó sus rencores y dijo: El médico le aconsejó que descansara bien. Luego comenzó a salir de la habitación. Catherine quería devolverle la llamada para explicárselo, porque sabía que él definitivamente habría malinterpretado lo que ella había dicho, pero no tenía la fuerza para hacerlo. Simplemente observó hasta que él desapareció de su vista. Capítulo 19. 2 ancianos estaban sentados en la villa de los Burnett. Uno de ellos lloraba con desesperación. Una de las ancianas era Julie, la madre biológica de Donna, mientras que la otra era Sharon, la madre de Richard.
Como su hijo no había regresado de la base militar desde la noche anterior, sabía que algo andaba mal. «Sharon, tienes que dejar de llorar. Esperemos a Donna. Ella llegará pronto», le dijo Julie a Sharon, pero esta última estaba asustada y cubierta de polvo. Sabía que su hijo había roto las reglas del ejército al infiltrarse en la base a una hora no permitida. También había oído hablar de lo despiadado que era el dios de la guerra. Si lo atrapaban, seguramente caería. Richard era el único hijo de Sharon, y ella nunca quiso perderlo. Su esposo ya estaba enfermo. Perder a su hijo la dejaría completamente devastada. Sharon no pudo evitar seguir llorando, incluso después de que Julie intentara consolarla. De repente, hubo un golpe en la puerta, que cedió poco después. Donna entró. Estaba vestida con un top blanco y una falda corta azul, como una civil común, para evitar llamar la atención innecesaria. Cuando Sharon la vio, se levantó inmediatamente y gritó: «¡Donna! ¿No me digas que le pasó algo malo a Richard?» Sharon sentía su corazón palpitante. Richard no está muerto, pero está en una de nuestras celdas. Lo atraparon, dijo Donna mientras se sentaba. Sharon suspiró aliviada de que su hijo aún estuviera vivo. ¿Pero cómo lo sacaría de allí? Luego se sentó y rápidamente preguntó: «¿Cómo lo sacaré de allí?» Donna suspiró. Todavía estoy pensando en una manera, pero cualquiera que sea el plan para sacarlo será muy arriesgado. «Hija mía, por favor, inténtalo», suplicó Sharon. Quería ver a su hijo lo antes posible. Tienes que ir a la corte tan pronto como Richard salga y reclamar la custodia de tus nietos de Catherine. No esperes más a que Catherine realice una prueba de ADN. Obviamente no permitiría que eso sucediera, así que haz lo que tengas que hacer», dijo Donna. «Claro, pero por favor, sáquenlo primero», respondió Sharon. Donna suspiró. «Haré lo mejor que pueda». En la base militar, exactamente a las 12 de la noche, 3 oficiales que seguían a Wendy desde Isla Aurora comenzaron a infiltrarse en la prisión donde estaba Richard. Pudieron masacrar en silencio a los 16 soldados que custodiaban la prisión, y luego ayudaron a Richard a escapar. Esta fue una obra de Donna. Una vez que Richard estuvo fuera de la base militar, se alejó a toda velocidad, como si lo estuvieran persiguiendo. Donna pronto fue informada por uno de los 3 soldados de Isla Aurora que ayudaron a Richard a escapar. Donna, que tenía las piernas cruzadas sobre la cama, sonrió. Ahora que Richard no estaba, debería reclamar la custodia de los niños. Alrededor de las 5 de la tarde, Derrick recibió la noticia de que 16 soldados habían sido encontrados muertos y que Richard había escapado de la prisión. En ese mismo instante, Derrick ordenó investigar a los militares que cometieron tan grave crimen. A las 7:10 de la mañana siguiente, los oficiales del árbol ya habían sido capturados. Los obligaron a arrodillarse en el gran podio del campo central, donde la mitad de los oficiales se había reunido para presenciar su ejecución. La otra mitad estaba ocupada con las tareas que les había asignado el dios de la guerra. Derrick se acercó a ellos y levantó la barbilla de uno de los hombres. Estaba decepcionado de que los soldados que cometieron el crimen fueran de Western Ocean City. ¿Los soldados de Western Ocean City deberían ser más leales que los de Eastern Ocean City y Outer Island? Expresó su decepción por los soldados. ¿Quién te envió?, preguntó Derrick a los soldados capturados. La boca de los soldados tembló y se miraron a los ojos, como si se preguntaran si debían decir la verdad o no. Derrick sacó su daga y estaba a punto de matar a uno de ellos. Era alguien que no perdía el tiempo en cosas innecesarias. «El cirujano general», dijeron 2 de los soldados capturados al mismo tiempo. ¿Cirujano general?, murmuró Derrick. ¿Cuál de los cirujanos generales te envió? Ya que había 2 cirujanos generales en la base. «General Catherine», dijo uno de los soldados capturados. «Joder», se sorprendió Derrick. El segundo soldado capturado agregó: «Ella dijo que él es el padre de sus hijos y que no puede verla morir, así que nos ordenó que lo ayudáramos. Nos prometió que asumiríamos la responsabilidad si nos atrapaban». Derrick apretó el puño con ira. ¿Cómo se atreve esta mujer a hacer tal cosa? Mantengan aquí a estos hombres, ordenó Derrick, y los 3 hombres fueron sacados inmediatamente del podio. Aunque todos los militares se sorprendieron, nadie se atrevió a decir una palabra. Derrick estaba tratando de ocultar la mirada de decepción en su rostro. No quería que sospecharan que tenía algo en común con Catherine. Catherine estaba entre los oficiales que estaban ausentes. Aunque podría haber estado allí,
No quería presenciar la brutal matanza de los hombres. Todos ya sabían el destino de Catherine. A pesar de que fue enviada desde Eastern Ocean City para ayudar a los soldados heridos de Western Ocean City, había cruzado la línea y debía enfrentar la ira del dios de la guerra. Después de que pasaron 2 minutos, todos comenzaron a preguntarse por qué el dios de la guerra dudaba. La gente no sabía qué pensar, ya que no tenían idea de qué relación existía entre Derrick y Catherine. A Derrick no le importaría ejecutarla en el acto, ya que eso advertiría a otros que deben proceder con cuidado. Pero si su madre se enterara de que él mata a la mujer con la que le dijo que se casara, se entristecería mucho y se enfadaría con él. Derrick se debatía entre seguir sus reglas o doblarlas por el bien de su madre. Tráeme a Catherine. Le ordenó a Alessio, y Alessio se alejó rápidamente. Catherine recibió el mensaje de Alessio cuando estaba inyectando a un soldado. Primero terminó el procedimiento antes de salir a su encuentro. Oye, Alessio, ¿qué pasa? Sin embargo, notó que el rostro de Alessio estaba frío. No se veía amigable como antes. Se requiere tu presencia en el campo central. ¿Campo central? El corazón de Catherine se aceleró, pero rápidamente se tranquilizó. Aunque era la cirujana general, nunca imaginó estar frente a cientos de miles de soldados. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa? Preguntó con el corazón palpitante. Aunque estaba segura de que no había hecho nada malo, todavía se sentía muy asustada. Lo sabrás cuando llegues allí. Movámonos, dijo él, mientras se alejaba rápidamente, y Catherine lo siguió. Pronto, ambos estuvieron dentro del auto. El corazón de Catherine latía con fuerza, como si fuera a salirse de su pecho, y apenas podía respirar. Mientras se acercaban al campo central, sintió que se ahogaba. Finalmente, el auto se detuvo y ambos bajaron. Los oficiales tenían los ojos fijos en el podio, y nadie se atrevía a volverse para mirar a Alessio y Catherine, que acababan de llegar. Todos sabían que Derrick estaba enojado, y nadie quería ser víctima de su ira. Luego, Alessio y Catherine subieron al gran podio para encontrarse con Derrick, quien se puso de pie galantemente. Derrick estaba vestido con su uniforme caqui y botas de combate. Sus 5 estrellas brillaban maravillosamente sobre su hombro, dándole un aura de superioridad y distinción. Alessio dio unos pasos hacia atrás, dejando a Derrick y Catherine en el podio. Mientras tanto, Donna tenía una sonrisa maligna en su rostro. Se defendió Catherine. No necesitaba un adivino que le dijera que claramente estaba siendo incriminada por Donna. Están mintiendo. Además, la sargento mayor Donna también está cerca de Richard. De hecho, la sargento mayor Donna estuvo una vez embarazada de Richard, así que no soy la única cercana a él. Pero, ¿quién podría haber liberado a Richard en la base, aparte de la única persona con la que tiene relación? Las palabras de los soldados son razonables de creer. Esto es una clara trampa. Yo no hice nada de eso. ¿Puedo ver a estos soldados que me están mintiendo? Dijo Derrick por el micrófono, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Catherine se sorprendió, y también habló por el micrófono que tenía delante. 3 soldados estuvieron aquí hace un par de minutos y confesaron que los enviaste para liberar a Richard, el hombre que cruzó nuestra línea. Donna fue quien envió a esos 3 soldados que confesaron haber sido encontrados. Esos 3 soldados no eran los soldados reales que utilizó para el escape de Richard. Los soldados que usó para escapar con Richard eran de la isla Aurora, no de Western Ocean City. Ella hizo un trato con esos 3 soldados. Incluso si morían, sus familias recibirían una gran recompensa. Donna se alegró de que sus planes funcionaran perfectamente. Se rió. Ahora sufrirás la mayor humillación ante todos, o incluso serás asesinada frente a ellos. Murmuró enojada. Perra, casi arruinas mi carrera arrojándome dentro de esa habitación con Richard. Tu maldito exesposo casi me viola. Si esta historia te atrapó, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para más audionovelas. Comparte con tus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos traerte más historias emocionantes. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Capítulo 20. El corazón de Donna dio un brinco. Ni en su imaginación más salvaje esperaba que Catherine la relacionara con este caso. De repente, sintió la mirada de Derrick sobre ella. ¿Estaba ya considerando lo que dijo Catherine? Donna pensó para sí misma, mientras mantenía una mirada patética que la ayudaba a hablar de su inocencia.
Derrick no había visto ninguna razón para realizar una investigación clandestina sobre Donna desde que Ian John la trajo. Ian John y su madre eran las dos personas en las que más confiaba en este mundo. ¿Ian John no dijo que encontró a su hija hace 7 años? ¿Cómo se conectó de repente con el ex esposo de Catherine e incluso quedó embarazada de él? Derrick tenía muchas preguntas en su corazón, pero su mirada permanecía inexpresiva y en blanco. Aunque Donna era su prometida, todavía tenía que actuar en consecuencia, ya que este era un caso muy delicado. Sargento Mayor Donna, dé un paso adelante. El corazón de Donna dio un vuelco de miedo tan pronto como escuchó su nombre. Salió, manteniendo una mirada intensa y patética. Subió los escalones del podio y luego lo saludó. Aunque tenían una relación que se había hecho pública, ella necesitaba actuar en este momento con todo el sentido del profesionalismo. Escuchaste lo que dijo Catherine. Sus palabras también te convirtieron en sospechosa, dijo Derrick mientras todos miraban, esperando ver el final de esto. Donna se paró frente al tercer micrófono y le habló. Nunca estuve embarazada del señor Richard. Lo conozco, sí, pero eso fue hace muchos años. Desde que me fui a la Isla Aurora, no he estado en contacto con el señor Richard. No sé qué intenta insinuar la general Catherine arrastrándome a su lío. Agregó rápidamente. Ya había 3 testigos que declararon que ella fue quien los envió. Sin prejuicios, creo que ya debería ser juzgada. Donna luego se alejó un poco del micrófono. Catherine, de hecho, hay hombres que testificaron que tú fuiste quien los envió para liberar a Richard. Tenemos suficiente evidencia de que tú eres quien envió a los hombres, dijo Derrick. Ya que has desobedecido los códigos y las conductas de nuestro ejército. Marshall, ¿y si los hombres estuvieran mintiendo? No puedes simplemente asumir que soy yo quien envió a esos hombres. ¿Qué pasa si alguien está tratando de tenderme una trampa? He llegado a entender que hay oficiales de la ciudad del Océano Occidental que no me quieren, dijo Catherine audazmente. ¿Estás diciendo que deberíamos dejarte ir? No. Dame tiempo para investigarme a mí misma. Si al final de esta semana no puedo presentar la verdad, puedes castigarme en consecuencia, dijo con valentía. Hoy era lunes. El final de la semana sería el sábado. Eso sería dentro de 6 días. Derrick no estaba dispuesto a emitir un juicio sobre su causa, debido a la relación secreta que subsiste entre ellos. Incluso se sintió aliviado de que ella hablara y exigiera más tiempo. Concedido. Todos se sorprendieron de que Derrick concediera su pedido. Alessio luego hizo un gesto a Donna y Catherine para que regresaran a la multitud de soldados. Derrick susurró algunas palabras a Alessio antes de salir del podio. Derrick no sabía qué creer. ¿Podría ser Catherine quien liberó a Richard o algunas personas realmente estaban tratando de tenderle una trampa? Pensó mientras conducía a casa. Después de que Alessio se dirigió a los soldados presentes y habló sobre algunos temas más importantes, despidió a todos. Catherine miró a Donna tan pronto como fueron despedidos. Donna sintió su mirada sobre ella, luego la miró y sonrió maliciosamente. Luego comenzó a desfilar como alguien que acaba de ganar una medalla de oro. Catherine sabía que esta era su trampa. ¿Alguna vez esta perra dejará de intentar destruir su carrera? Ya lo hizo hace años y ahora vuelve con el mismo objetivo. Pero esta vez sería diferente. Sería ella quien la apuñalaría donde más le duele. Catherine luego ordenó a un oficial que la llevara a su edificio. Estaba abrumada y necesitaba tiempo para pensar en cómo investigar la verdad. Necesitaba salvarse de la trampa que Donna le había tendido. Una vez que llegó a casa, entró sintiendo un poco de dolor de cabeza. Estar de pie ante cientos de miles de soldados a punto de ser ejecutada no es una buena sensación. ¿Cómo puede dejar que le pase algo malo cuando tiene 3 hermosos hijos? Si les pasa algo malo, ¿quién los cuidará? Sin embargo, se sorprendió al ver a Derrick sentado en la sala de estar. No esperaba que él viniera a su edificio directamente. Aunque estaban casados, a Derrick apenas le importaba llegar a casa, y a ella realmente no le importaba, ya que entendía la naturaleza de su matrimonio. Derrick volvió su mirada gélida hacia ella y preguntó. Di la verdad por una vez, Catherine. ¿Hiciste escapar a tu exmarido? Catherine frunció el ceño. ¿Ya me has encontrado mintiendo antes? Sí. Le mentiste a tu ex esposo diciendo que los niños no son suyos. No puedo confiar en ti.
Si no fuera por el bien de mi madre, ya te habrían asesinado. Dijo sin piedad. Ya veo. Replicó Catherine. Ni siquiera sabía por qué mi corazón huía. ¿Acaso ser asesinada por un pecado que no cometí? Ya te dije que me dieras tiempo, así que espera pacientemente. Derek se levantó de la silla. Escucha, soy tu esposo después de todo. Ante todos, tuve que actuar como si no tuviéramos ninguna relación. Pero aquí sí la tenemos. Y como tu esposo, dime la verdad para que pueda ayudarte a despejar este desastre. Después de todo, soy el dios de la guerra y nadie me cuestionaría. Al ver que Catherine lo miraba con una mirada profunda, Dee agregó: Mocho, ¿cuál es la verdad? De lo contrario, al final de la semana, no podré ayudarte con tu destino. Trabajaré duro para revelar la verdad, dijo Catherine. Todavía no había ideado un plan, pero se esforzaría por ser más astuta que Donna y descubrir la verdad. Derrick se dio cuenta de que ella no estaba lista para hablar, así que se dio por vencido y se retiró a su habitación. Un par de minutos después, Catherine se acostó en la cama, pensando profundamente en cómo superar esto. Aprovechaba ese momento para relajar su cuerpo también. Después de muchas horas, se puso de pie y llamó a Samantha. En un santiamén, Samantha estuvo presente junto a ella. Aunque Samantha tenía un rango inferior, creía poder ayudar. ¿Escuchaste lo que pasó hoy en el campo central? Preguntó. Sí, general. Se rumoreaba que te ejecutarían en 6 días si no puedes probar que no fuiste tú quien envió a esos 3 oficiales para hacer escapar al señor Richard. Había escuchado Sharon en el chat grupal. Los rumores se habían extendido como reguero de pólvora en el ejército. Catherine no se sorprendió de que Samantha ya lo supiera. Entonces, ¿qué pensaste? ¿Creíste que envié a esos hombres para salvar a Richard? General, ¿la verdad? Dijo Samantha sin saber qué creer, pero deseando que Catherine le dijera directamente a la cara que no lo hizo. No lo hice, pero lamentablemente nadie me creyó. Respondió Catherine con calma, aunque su corazón seguía doliendo. Duele mucho ser acusada injustamente, y aún más cuando nadie está dispuesto a creerte. Samantha observó a Catherine por un rato y dijo: «Te creo». Catherine se sorprendió. ¿Tú me crees? Sí. ¿Cómo piensas reivindicarte? 3 oficiales ya han testificado en tu contra, comentó Samantha. Necesitaré tu ayuda, pero necesito estar segura de que puedo confiar en ti, dijo Catherine. ¿Puedes confiar en mí, general?, respondió Samantha con valentía. Siéntate, dijo Catherine, y Samantha se sentó a su lado. Si esta historia te atrapó, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para más audionovelas. Comparte con tus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos traerte más historias emocionantes. Nos escuchamos en el próximo capítulo.